La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. Queridos amigos, tengo el privilegio de presentarles al pastor Eliezer González. Él nos va a dictar este curso sobre soteriología. El profesor González es profesor en el Seminario Bíblico Hispano en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos. Es también director de recursos para el liderazgo. Así que hoy vamos a estudiar con él este curso tan importante para el conocimiento de la teología. Con nosotros, el profesor Eliezer González. Con ustedes, el profesor Eliezer González, con la clase Soteriología. Vamos a tener la clase de soteriología, que es una palabra grande, pero que significa el trabajo salvífico o salvador de Jesucristo. Antes se dividía el tema en cristología y soteriología propiamente dicho. La cristología habla de la persona de Cristo y la soteriología del trabajo salvador de Jesucristo. El tema es muy grande, muy amplio, y vamos a tratar de resumirlo en 4 partes. La primera parte, Dios como Señor de la salvación. Soteriología es entonces trabajo de salvación. La primera parte va a ser Dios como el Señor de la salvación. La segunda parte, la salvación en el Antiguo Testamento. La tercera parte, la salvación en el Nuevo Testamento. Y la cuarta parte, la salvación y la persona de Jesucristo. Ahora, si decimos que soteriología es la doctrina que habla del trabajo salvador de Jesucristo, la tentación es encuadrar eso solamente en el Nuevo Testamento. Pero el tema de la salvación de Dios está en toda la Biblia. No solamente en el Nuevo Testamento, pero en todas las Escrituras. El tema se va hilvanando y se va desarrollando progresivamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque la Biblia es un libro de salvación. Habla de salvación, da ejemplos de salvación, anuncia los planes de Dios con respecto a la salvación. Y yo creo que hay un versículo que como que resume el tema. Está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. En ese capítulo se ve la adoración en el cielo. Y el apóstol Juan, el que escribe el Apocalipsis, dice que vio una multitud grande que nadie podía contar, de toda raza y pueblo y lengua y nación del mundo. Me emociona eso porque estamos nosotros. Y dice que ellos cantaban un cántico y proclamaban a alta voz y decían en Apocalipsis 7:10, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es decir, que en esa frase se resume lo que es la salvación. No es cosa del hombre, pertenece a Dios. La salvación pertenece a Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora, en esta primera parte, en la primera sesión, Dios como Señor de la salvación, vamos a ver 3 puntos principales. Primeramente, Dios es Señor de la salvación en razón de su persona, en razón de quién es Él. Segundo, Dios es Señor de la salvación en razón de su plan. En razón de su plan. Y tercero, Dios es Señor de la salvación en razón de sus propósitos.
Ahora, el primer punto, Dios, Señor de la salvación en razón de su persona. Dios no se desliga de lo que Él es en sus actuaciones. Lo que constituye la persona de Dios, sus atributos, están en juego en todo lo que Dios hace. Los atributos de Dios definen el carácter de Dios. Y hay varios atributos. Tal vez no lo vamos a agotar todos en esta clase, pero yo diría que el atributo de soberanía es uno de los más destacados. Si podemos decirlo así, ¿verdad? La soberanía de Dios. Dios es soberano porque hace todo sin asistencia de nadie. Él erige los principios, Él hace las decisiones, Él tiene derecho de hacer como le place. Él es Dios. Dios es justo. Todas sus obras son justas. Dios es absolutamente justo. Es imposible que Él haga algo injusto en cualquiera de sus actuaciones. Tercero, Dios es perfecto. Dios es perfecto. No hay ni sombra de imperfección en Dios. Lo que Dios hace, y vamos ahora a encuadrarlo en el asunto de salvación, lo que Dios hace en cuanto a la salvación tiene que ser perfecto, porque Dios es perfecto. Tal vez el atributo que más nos gusta de Dios es que Dios es amor. Dios es amor, perfecto e infinito amor. Y nosotros entendemos, según la Escritura, que Él da su amor sin consideración a los méritos del ser amado. Totalmente diferente al hombre. El amor de Dios es completamente sin tomar en cuenta los méritos de la persona. Dios es eterno. Sus actuaciones son desde la eternidad. Su existencia no tiene principio ni fin. Él es autoexistente, fuente de la vida física y de la vida espiritual. El Señor es omnisciente. Todo lo sabe. No hay nada que Dios no sepa. Siempre ha conocido todo y nada lo toma por sorpresa. Dios es omnisciente. Dios también es omnipresente. Está en todas partes, en todo lugar. Infinitamente presente y personalmente presente en todo sitio. Y a través de todo el tiempo y todo el espacio. Dios es, esto también nos gusta mucho, omnipotente. Todo lo puede. Es lo mismo que decir que Dios es poderoso. Súper poderoso. Más que suficiente para hacer todo lo que quiere y todo lo que se propone. Dios es santo. Si se acuerdan de Isaías capítulo 6, los seres angélicos proclamaban la santidad de Dios. 3 veces Dios es santo, santo, santo. Este es tal vez el único atributo de Dios que se repite 3 veces. Dios es inmutable. Inmutable. Eso quiere decir que su ser no cambia. Su naturaleza no cambia. Por tanto, podemos creer que cuando dice algo lo hará. Él no cambia. Él no se muda en su naturaleza. Pudiésemos también decir, Dios es veraz. Por lo tanto, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, no hemos agotado a Dios. Hay algunos que piensan que si hacen una lista de los atributos de Dios, agotan a Dios, pero es imposible. Pero en el tema de la soteriología, de la salvación, yo quisiera que tomásemos especialmente el primero y el cuarto. La soberanía de Dios. Si separamos a Dios de su soberanía, deja de ser Dios. Porque la Biblia declara que Dios
es el Señor soberano que todo lo hizo. Los llamados deístas, los deístas, son algunos que creen que Dios hizo las cosas, hizo al mundo, pero luego se fue a dormir. Estos creen que Dios no está involucrado personalmente en su mundo, los deístas. Pero en Juan 5:17, el Señor Jesucristo echa fuera esa noción. Porque Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor Jesucristo lo dice en el Nuevo Testamento. Es decir, que Dios está personalmente involucrado en su creación. El hecho de que Dios es soberano le concede algunos derechos a Dios. El primer derecho es que Dios reina sin impedimento en toda su creación. Dios reina sin impedimento en toda su creación. El Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El salmista declara que Dios hace todo lo que quiere, en todas las cosas, incluyendo la salvación. Él es Dios soberano, reina sin impedimento. También Dios afirma que todas las cosas son suyas. Y en esto tal vez podemos irnos nuevamente a un salmo, el Salmo 24:1, que dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Allí se declara nuevamente que Dios es el Señor de la tierra. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y él lo afirma con verdad. Tercero, Dios gobierna personalmente los asuntos de la creación. Los asuntos de la creación. Dios gobierna personalmente los asuntos de la creación. Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 21, dice que Dios quita y pone reyes. Ahora, eso no es solamente en el Antiguo Testamento. Dios sigue siendo Señor soberano. Él es Señor soberano de la gloria y de la historia. Él sigue estando personalmente gobernando los asuntos de su creación. Ahora, esto es en cuanto a la soberanía de Dios. Pero si hablamos acerca del amor de Dios, en cuanto a la salvación, nosotros vemos que el amor de Dios garantiza que la salvación del hombre no se dejará en las manos de nadie. La salvación no se dejará en las manos de nadie, sino solo de Dios. Solo Dios. En Juan 10:28, el Señor Jesucristo, hablando, dice que mi Padre es mayor que nadie y nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a buscar este versículo aquí en la Biblia, en Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, que Jesucristo dice, nadie las arrebata de mi mano. Pero luego, en el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio, las ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Algunas veces yo me he imaginado la mano de Dios
Y me he imaginado allí, en la mano de Dios. Nadie puede sacarme de la mano de Dios. Es imposible. Jesucristo lo dice, primero que nadie las arrebata de su propia mano. Pero luego dice, mi Padre es mayor que todos. Yo recuerdo que cuando estaba muchacho, estaba en la escuela. Nunca fui muy grande yo. Alto, pues, así, ¿no? Y venían los muchachos a tratar de pegarme. Y yo decía, tengo un hermano mayor. Él puede pegar. Algunas veces lo traía, algunas veces lo cierto era que le pegaban a él también. Pero tengo un hermano mayor. ¿Se dan cuenta? Jesucristo dice, mi Padre es mayor que todos. Nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Entonces, segundo, el amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios es sacrificial. Sacrificial. Infinitamente va al sacrificio. Siempre va a dar lo mejor de sí para cumplir sus propósitos de salvación. En la salvación del hombre, el amor de Dios se demuestra de una forma alta, excelsa. El amor de Dios va a ir hasta lo absoluto para garantizar nuestra salvación. Romanos 8:32. El apóstol Pablo asegura, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, el apóstol Pablo asegura que Dios ha llegado al sacrificio máximo y que con Cristo nos va a dar todas las demás cosas. Yo tengo unos 4 hijos y yo les aseguro que no estoy dispuesto a darlo por nadie, a ninguno de ellos. Yo estoy dispuesto a morir por alguien, aunque no es necesario ya, porque Cristo murió por nosotros. Pero Dios entregó a su único Hijo. Su amor lo llevó hasta el final. Ahora, Dios es Señor de la salvación. Segundo punto, en razón de su plan. Dios tiene un plan. El plan de la salvación. Todo lo creado es la historia del plan magnífico de la mano de Dios. Y la historia que se revela en la Biblia nos da a entender que el plan de Dios fue desde la eternidad. Es decir, que Dios no hizo un plan A y un plan B y un plan C como nosotros algunas veces lo hacemos. Dependiendo de las circunstancias cambiamos de plan. Pero el plan de Dios es desde la eternidad. Primera de Pedro 1:20. El Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo o desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios es desde la eternidad. En Génesis capítulo 3 hay una instancia bíblica que me conmueve en cuanto a la salvación. Después de Dios crear al hombre y la mujer y ponerlos en el jardín y darles la orden acerca del árbol al cual no podían comer de él, Eva, llevada por sus ojos y por su codicia, toma de la fruta y da a sí mismo a su esposo, el cual come como ella, y ambos transgreden la ley del Señor. Ahora, cuando Dios viene delante de Adán y Eva, y también de la serpiente, Dios pronuncia un juicio de maldición. Resultados de la desobediencia del hombre y resultados de la tentación de Satanás. Este ser satánico, Satanás en persona, va a recibir la maldición de Dios en Génesis 3:15. Y antes de que el hombre o la mujer se arrepientan de lo que han hecho, antes de que digan a Dios, perdón Dios, Dios dice que de la simiente de la mujer va a salir uno que va a herir a Satanás en la cabeza. Fíjense que esto es antes de que el hombre o la mujer hagan ninguna declaración de que están arrepentidos. Entonces, el plan de Dios es aún pasando por encima de la razón
de que el hombre primeramente le reconozca o le busque o pida perdón. El plan de Dios se antepone al remordimiento del hombre, al arrepentimiento del hombre, porque depende de su gracia y de su misericordia. También el plan de Dios se muestra en la providencia de cada uno de los detalles que se van cumpliendo a la perfección en los personajes bíblicos. Esto es lo que llamamos la providencia de Dios. La providencia de Dios. El plan de Dios se va desarrollando en toda la Escritura y vemos cómo la mano de Él está presente en cada detalle de sus hijos, de sus criaturas y especialmente de aquellos que nosotros conocemos como los siervos del Señor. Por lo menos nosotros podemos decir en la vida de Abraham, ¿no? En la vida de Jacob, en la vida de José, en la vida de David. Una mujer judía, Esther, casada con un rey pagano, le da al pueblo judío la posibilidad de que viva. ¿Se acuerdan la reina Esther con el rey Asuero? Frente al rey Asuero. Y su tío Mardoqueo le dice, quizás para esto Dios te ha levantado. Y no estaba fuera de razón. Para esto Dios le levantó a Esther, justo en el tiempo de la historia en que esta mujer va a ser instrumento de bendición y salvación para el pueblo judío. Una mujer judía casada con un rey pagano. Ahora, lo otro también se da. Una mujer gentil, Ruth, ¿se acuerdan de Ruth? La moabita. Una mujer gentil que llega a tierra de Canaán con su suegra y que mueve a misericordia a este hombre Booz. Y luego este hombre extiende sobre ella su misericordia y su gracia. Y esta mujer, Ruth, llega a ser una de las antecesoras de la línea del Señor Jesucristo. Y yo creo, hermanos, y quiero ver en esto la mano de Dios, incluyendo aún a los gentiles. Porque los judíos tenían la idea de que el plan de salvación era solamente para ellos. Pero Dios empieza a entretejer las cosas en tal forma que aún los gentiles entran dentro de la línea del Salvador. La providencia de Dios. Dios es Señor de la salvación en razón de su plan. Dios también es Señor de la salvación en razón de sus propósitos. Dios es Señor de la salvación en razón de sus propósitos. La historia del hombre es la historia de la redención. La historia del hombre es la historia de la redención. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en la salvación? Los propósitos de Dios en la salvación. El propósito primario de Dios es que Él sea reconocido y exaltado. Que Él sea reconocido y exaltado. Por eso la salvación pertenece a Dios. Él quiere ser el Señor de la salvación y Él es el Señor de la salvación. El plan de la salvación ha sido el plan maestro de Dios. Y será el motivo principal de alabanza. ¿Ves esta palabra cabe aquí? Alabanza. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 1 que nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Y en la salvación se muestra la gloria de Dios. Entonces el propósito primario es que Dios sea reconocido y exaltado como Dios. El segundo propósito es que esta salvación toque al hombre en forma personal. Dios quiere tocar a través de la salvación al hombre en forma personal. Hay algunos que dicen que Dios tiene interés por salvar las estructuras. Hay una teología por allí que dice que Dios salva estructuras.
pero Dios quiere salvar especialmente al hombre, que es el ser corona de su creación. Entonces, la salvación que no toca personalmente a la persona no es verdadera salvación. Salvación que no toca personalmente a la persona no es verdadera salvación. Jesucristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, esa salvación viene a tocar a la persona en su fuero interno y en su fuero externo. Y el otro propósito de Dios en la salvación es que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. En el jardín del Edén, tal parece que algunas cosas salieron del lugar. Pero en Jesucristo, Dios quiere reunir todas las cosas. Efesios 1:10. El propósito de Dios es que no quede ningún cabo suelto en su plan. Todo tiene que cumplirse a cabalidad. El propósito de Dios de comunar con el hombre, de tener comunión con él, como al principio, se hace verdadero a través de una salvación personal que no solamente acerca Dios al hombre, sino que hace que ese hombre se constituya en morada de Dios. Es un plan maestro. Es el plan de la salvación que Dios nos ofrece, que Dios nos ha dado. Y por la eternidad estaremos alabándole al Señor por una salvación tan grande.